Okay. Lo que vamos a hacer de ahora en adelante, en estas clases que se vienen, así las próximas, yo creo como 5 o 6 semanas, es que vamos a abordar temas relacionados con la enseñanza del modelamiento, ¿ya? O sea, ya trabajamos harto sobre el tema de resolver problemas, ¿sí? Y por lo tanto ahora nos vamos a mover un poco a que ustedes logren adquirir algunas herramientas que les puedan ayudar cuando eventualmente hagan clases, ¿sí? Para poder hacer actividades de modelamiento, ¿ya? Este trabajo les advierto de inmediato que no va a ser exhaustivo por temas de tiempo, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que uno podría ver, entonces tampoco es que vamos a lograr ver absolutamente todo lo que uno requeriría como para estar 100% preparado, ¿sí? Pero la idea es siempre, como el tema de la formación profesional de ustedes, es adquirir como herramientas mínimas que les permitan desde el día uno partir desempeñándose en sus labores, ¿ya? Por supuesto, después a medida que uno va adquiriendo experiencia, nomás va mejorando esa herramienta y competencia. ¿Ya? Ya, ok. Entonces, hoy día me interesa así de que vayan que puedan conversar, ¿ya? Porque vamos a hacer harto trabajo de discusión. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es que primero vamos a hacer un análisis del caso de los profesores, pero solamente de una parte de lo que pasa con estos profesores, ¿ya? De ahí vamos a discutir algunas cosas que tienen que ver con el por qué uno incorpora actividades de modelamiento para la formación de los estudiantes, ¿sí? También los propósitos que puede tener el modelamiento para la enseñanza, ¿ya? Pero más del foco de los propósitos que puede tener el profesor, ¿ya? Y por último, les voy a presentar un poco las etapas de la enseñanza en torno a actividades de modelamiento que nos va a permitir estructurar todo lo que vamos a hacer de ahora en adelante, esta unidad. Ok, entonces lo primero es que abro la palabra para que me comenten qué les llamó la atención del caso de forma general. ¿Sí? A ver, Claudia. ¿Qué te llamó la atención del caso? Hola, profe. Me estoy recién enchufando. ¿Está hablando de lo que subió o no? Sí, del caso de los profesores. A ver, lo que me llamó la atención, como los distintos ejemplos que trataban de abordar los profes, como que habían unos que eran como muy difíciles y como que había uno que me recordaba lo que pasó un poco con el curso, así con lo que, no sé, pues que usted decía sobre focalizarlo en algo, que al final como que igual nos estábamos desviando con nuestros tipos de repartición, por ejemplo, en el viaje compartido, que apareció como en alguna parte del texto que leí. No sé. ¿A qué te refieres específicamente? Tendría que revisar el texto porque ya no me acuerdo, lo hice anoche. Ya, Es mira. con el problema que, entendiendo lo que dice la Claudia, con el problema de Ernesto, que como que finalmente él también como que les da una fórmula, y lo ve como un problema que era parecido al de, o sea, más que el de viaje compartido, el de la taza. A mí me llamó la atención que también los profes ni siquiera como que hay una unificación de lo que significa modelamiento. Todos como que lo entienden lo entienden y lo trabajan de forma distinta, porque yo creo que es una habilidad que nadie entiende muy bien la forma correcta, porque no hay una única forma de trabajarla. Ya. Ya, eso yo creo que es importante, ¿ya? Y eso es lo que vamos a ir discutiendo también, que no necesariamente hay una única forma, ¿ya? Porque también depende mucho de los propósitos que uno se va a proponer. Ya, a ver el resto, ¿qué más puede como complementar lo que dijo Claudia y Daniela? A ver, Enoch, ¿qué te llama la atención? A mí también me llamó la atención lo que decía Daniela, respecto a que los profes no tenían claridad acerca de lo que era específicamente desarrollar la habilidad del moderamiento. Y en una parte decían que hacían problemas, pero no sabían si esos problemas servían para desarrollar la habilidad del moderamiento. No Y tenía eso va de la mano claro con de cómo no se sabe finalmente lo que es realmente modelar o desarrollar la habilidad de modelar. Ya.
Oye, ¿y tú en este caso tú la tienes más clara o no que los profesores? Oye, Enoch, ¿tú crees que tú tienes una más claridad que los profesores del caso? De momento, creo que sí, creo ¿Ya? que sí, ¿En qué sentido? pero en el sentido de que eh, a partir de los problemas que hemos ido trabajando, para mí modelar es como partir de un ejercicio, de un problema, a ver, de donde como que no hay datos, de una situación totalmente real, donde el alumno tiene que empezar a profundizar, buscar datos él mismo, él tiene que empezar a construir eh, un modelo matemático que nazca de él para dar respuesta a lo que se le pide. No sé si me doy a entender. Ya, ya me parece bien. De hecho, vamos a entrar a discutir también sobre eso, ¿ya? O sea, parte de las cosas que vamos a tocar esta semana tienen que ver con eso. Con qué vamos a entender también como problema de modelamiento y lo que tú mencionas es súper clave, esta idea de construir un modelo, ¿ya? Ok, ¿alguien más que quiera como comentar algo respecto a esto? No sé si acaso los que no han hablado, Javiera, María Paz, Pablo, Saray, que se nos unió ya. Estamos comentando el caso. Sí, las cosas que nos llamaron la atención del caso. Profe, a mí también me llama la atención que ellos como que abiertamente dicen que no cuentan como, o sea, que sienten que no cuentan con las herramientas para trabajar problemas de modelamiento tan abiertos. Y es como, la Claudia lo decía, como lo que nos pasó a nosotros también. Y esto yo lo llevé así como que cuando lo pensé a la práctica docente, porque, por ejemplo, si uno no sabe cómo trabajar el modelamiento, finalmente uno deja de hacerlo y se centra en trabajar tal vez la otra habilidad del currículum y deja el modelamiento de lado porque se siente que no tienen las competencias para poder desarrollar eso en los estudiantes, porque uno dice, a ver, ¿qué pasa si tomo este problema? Y finalmente, no sé, me veo como pillado porque no le podemos encontrar una solución, nada. Entonces mejor no lo trabajo y voy dejando a los alumnos sin cosas que aprender porque yo mismo como profesor no las sé. Ya. Ya es un comentario bien importante igual, ¿eh? De hecho, uno lo observa mucho, por ejemplo, digamos, a distinto nivel, con lo que pasa con los profesores de básica, ¿ya? Con los profesores de educación básica, en general, hartos estudios muestran de que tienen una tendencia a no involucrarse mucho en contenidos matemáticos, porque en general ellos mismos no tienen una formación matemática muy fuerte. Acuérdense que los profesores de básica enseñan todas las asignaturas, entonces no necesariamente están ahí porque les gusten las matemáticas o se sientan fortaleza con las matemáticas. Yo creo que lo mismo pasa al nivel de educación media con algunos aspectos de la matemática que quizás son más complejos. Por ejemplo, lo que tú dices, eso es efectivo, del modelamiento no se aborda porque los profesores muchas veces no sienten que tienen herramientas. Pero también pasa en otras cosas, ¿eh? También pasa, por ejemplo, cuando, cuando los profesores no hacen demostraciones, por ejemplo, ¿sí? Porque si bien pueden saber hacer demostraciones, tampoco saben cómo trabajarlas con los estudiantes, ¿ya? Entonces son de distintos elementos que uno tiene que ir fortaleciendo, ¿ya? Para poder enseñarlo. Y como bien dice Daniela, es súper importante que uno mismo se sienta que tiene las competencias, porque es como el piso mínimo para poder trabajarlo con los estudiantes. ¿Ya? Pasemos a lo siguiente, entonces. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ahora una actividad, ¿ya? Y la actividad tiene que ver con que dado que ustedes ya más o menos pensaron el caso, ahí se lo estoy subiendo el archivo al chat de Zoom, ¿sí? Y somos 10 personas, a ver, son 10, entonces lo que voy a hacer es que los voy a separar en grupos al azar, esta vez, si no vamos a seguir trabajando con los mismos grupos de siempre, los voy a separar hoy día al azar, y la idea es que
trabajen en responder esta tarea que les estoy dando, ¿sí? Lo que les voy a pedir es que describan lo que cada docente del caso perseguía al incorporar actividades de modelamiento, ¿ya? Pero particularmente con respecto a lo que buscaban lograr en sus estudiantes, ¿ya? ¿Qué es lo que les voy a pedir? Les voy a pedir que describan eso, que describan la razón, que describan la o las razones, ¿sí? Pero mostrando evidencia, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Con que, por ejemplo, pueden copiar un pequeño párrafo de lo que dice o donde se describe lo del profesor. Cosa de poder decir, mira, ¿sabéis que el profesor acá, la razón era esta? Porque de hecho acá se dice esto de acá, ya en el texto. ¿Ok? Porque eso nos va a ayudar a que cuando discutamos todo el resto va a entender también por qué ustedes están describiendo esa razón. ¿Ya? ¿Se entiende cuál va a ser la tarea o no? Sí, profe. ¿Sí? ¿Alguien no tiene claridad sobre lo que se está solicitando? ¿No? Ya. Entonces, lo que les voy a pedir igual es que cuando lo formen en estos mini grupos, que van a ser como de 3 personas, lo que les voy a pedir, sí, es que una persona se haga cargo de la redacción y que cuando estén redactando lo proyecten, cosa de que yo lo pueda mirar lo que están haciendo. ¿Ya? O sea, esa va a ser la condición. Una persona va a bajar el archivo y lo va a proyectar para poder escribirlo y mientras el resto lo complementa. ¿Ya? Basta que lo haga uno solo en el grupo. ¿Ya? Y después esa persona también va a proyectar después cuando hagamos la discusión. ¿Ya? Así lo vamos haciendo más ordenado y al final vamos a trabajar de esa manera siempre. Ya, entonces son 12, son 11. Los voy a formar en 3 grupos de a 4. No, son 12, 12 por 3, 4, ya lo voy a formar en 4. A ver, entonces vamos para acá. Y esto, como les digo, va a ser al azar. Ya, y vamos a formar 4 salas. Ya, entonces se unen y yo los voy a ir visitando. Ah, perdón, ahí está, ya. Tenía que abrir la sala. Ahora utilizar. Está acá. Compartir. Ya. La foto que tiene Isaías. El meme de la semana. Oigan, y el archivo que les mandé por el
por el que necesito que completen el archivo que les mandé por el chat por si acaso. ¿Ya? Ah, entonces no es este. Sí, voy a agregar a la otra Javiera acá también. ¿Sí? Que acaba de llegar, ¿ya? Para que le den la bienvenida. Ay, no me sale el otro archivo. A mí tampoco. ¿No? Se lo voy a subir entonces al chat. Ya. No sé. Ay, Ahí está subiendo. ¿Ya? ¿Lo ven? Sí, ahora sí. Entonces, ese es el archivo que tienen que completar, ¿ya? Porque la pregunta es levemente distinta, ¿sí? A la que ustedes escribieron la que estaba en el caso, ¿ya? Lo pueden ver, ¿cierto? ¿O no? ahí me está abriendo. Ya, importante que trabajen rápido, ¿ya? Porque tenemos hasta las 11 para esto. Ya son un poquito más de 20 minutos. ¿Ya? Así que pónganse las pilas y de ahí hacemos una puesta en común. Oigan, algo importante es que trabajen rápido, ¿ya? Porque alrededor de las 11 vamos a volver a la sala, ¿sí? Así que se pueden quizás dividir la tarea, que cada uno busque algún profesor o algo así, ¿ya? Ya. Ustedes se organizan y trabajan lo más rápido que puedan. ¿Sí? ¿Les tinca que hagamos eso? Sí, te escuché como medio cortado, pero sí te entendí. Ya. Porque eso era como lo que yo había sacado de primero como de idea. Sí, sí, voy a ir anotando también y después lo vamos incorporando. Ya. Vale. Ya ustedes parece que están trabajando rápido, ¿no? ¿Ya? Es que lo que pasa es que como ya yo tenía algo avanzado, eso le estaba comentando a las chiquillas. De la tarea yo ya como que la había pseudo hecho, pero muy así como simple. Entonces les decía a las chiquillas que terminen de la lectura y como que tratemos de complementar estas ideas, porque, no sé, pues buscar partes en el texto que nos ayuden como a sumar ideas a esto Ya, que mira, tenemos acá. ahí en el chat les mandé el archivo con el que estamos trabajando, que es levemente distinto a lo que tenían ustedes, ¿ya? Es este. No El que, sé si se comparte. el que le acabo de mandar Es el que, para que completen ahí, ¿sí? es este. Ese mismo, Sí, ya. sí, voy a pasar la información del otro lado para este y acá vamos a complementar las ideas. Ya. Mientras tanto, Daniela, tú que ya habías escrito eso, puedes tratar de buscar quizá evidencia, Sí, ¿sí? y para allá voy. Sí, sí, yo tenía acá, igual tenía el texto como destacado con colores, lo de cada profe, entonces como que podría ser más ordenado para poder llevar las ideas al cuadro. Dale, perfecto. Ya, súper. Ya, Ya. vale. Como la que... Ya, profe. Hola, profe. Hola, les voy a Yendo mandar al grano y siendo sincero, profe, ninguno ha leído el texto, así que lo estamos aquí resumiendo bien breve. Tenemos ese problemita. Ya, bueno, menos mal que son sinceros. Ahí les mandé Sí, el pero- archivo que tienen que completar. ¿Ya? ¿A dónde? ¿Cómo? Ahí les mandé el archivo que tienen que completar. Ah, verdad. ¿Sí? ¿Ya es el mismo que estaba en el campus o no? No, no es el mismo. Ah, ya. ¿Sí? En el de campo bien preguntas de reflexión. ¿Qué están haciendo? ¿Lo están Ya. leyendo en conjunto? Sí, profe. Ya. Ya, si tienen alguna duda o algo que quieran comentar, me pregunten, ¿ya? Ya. Ahora, que no leyeron el caso, les sugiero que quizás se enfoquen en hacer bien al menos con unos 2 profesores, ¿ya? Ya. Ya, ahora. O sea, prefiero que hagan un par bien, para que puedan participar de esa discusión,
que hagan todo más o menos. ¿Ok? Ahora, traten de hacerlos todo igual, pero como les digo, enfóquense al menos en tener dos bien analizados. Ya, perfecto. Ya, profe. Ya, Sigue, pues, ahí, Pablo.
¿Qué me cuesta el coso? La Javi. ¿Qué pasó? Ah. ¿Qué faltaría? ¿Tao? No sé, estaba esperando que el profe dijera algo, pero no. Ah. Tiene el micrófono apagado, el profe. Y parece que está hablando. Perdón, ahí sí. No, pero estaba en silencio en todo caso, estaba observando lo que hicieron. Ustedes están como listos, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, al parecer sí. ¿Sí? Sí. Ya, igual complementen mientras tanto, voy a ver cómo están los otros grupos, ¿ya? Ok. Vale. ¿Cómo van por acá? Claudia, María Paz, ¿no? Súper bien, profe. Ya ¿Están listos? terminamos. Bien. Sí. Sí. Ya. Mira, voy a dar un par de minutos porque hay un equipo que todavía le falta, ¿ya? Y que mientras tanto pueden... ¿Cómo van ustedes por acá? Bien, bien, bien. Aquí vamos avanzando. ¿Cuánto les falta más o menos? Poquito nos queda, yo creo que Cecilia e Isabel, pero ya poco. Unos 3, 4 minutos más. Ya. ¿Con 5 minutos están? Sí, de más. Uy, Ya, súper. sí, de más. Como que fuerza que las respuestas sean dirigidas, más que haya diversidad de respuestas, como que él hace que sea más específico. Les da hasta la fórmula, po. Claro, Reemplace. Ahí tiene un problema, reemplace los datos. claro. Lo hizo bien, un 7. Oye, y aún así hay cabros que no lo hacen. Sí, pues, aún así. Ya. Vamos como avión, profe, ¿eh? Enseña a los alumnos el proceso específico que deben realizar. Que, colócala ahí entre paréntesis. Claro, colócale entre paréntesis poca diversidad de respuestas. Claro. Esto restringe la diversidad de respuestas. Y la vieja Cecilia es como... El profe Pablo. Sí, sabe que vieja es la Cecilia. Y la profe Cecilia dice que es como... es como que igual cacha que tienen que modelar es difícil y que requiere tiempo,
pero como que ella no profundiza mucho por tema de tiempo, así como que dice, ay, que me va a quitar mucho tiempo, entonces algo simplecito, ¿no? Pero igual está consciente de que modelar le sirve caleta para el Simpson, que es lo que ella está preparando. Claro, sí, también puede ser. Sí, pues, pero ese mismo Simse, ahí hay que decir, porque ella como tiene un curso con Simse, trata de preparar más contenidos que habilidades, porque el Simse mide más contenidos que habilidades. Entonces es como un tema de, ¿cómo se puede llamar esto? De prioridades del sistema de educación, que ella no usa tanto la habilidad de modelar. Pero ella ahí dice que como que no es solamente la habilidad de modelar, sino que la habilidad en general, como que ella es más contenidista, por tema de Claro, tiempo. como que prioriza cumplir con los contenidos. Claro. ¿Te adjunta el problema? Sí, Pablo, espera, ¿dónde empieza y termina? Ah, chuta. Mira, el de Pedro es cortito, es como un párrafo, y ahí el tiro empieza el otro. El de Pedro terminaba en la pregunta, ¿en Sí, juntos? ¿cuántos minutos estarán juntos? Sí, y después empieza el otro. Cuando se Cuando anda en una anda- carretera, Ah, ya. ese empieza. Ya, Cecilia. La Cecilia ponle que... Ahí A la redacta. Cecilia me caen mal las viejas. Noche. Está el profe. Pero si les dije. Se está quedando callado, ¿ah? Qué fiel. Es para que nos conozcan un ratito. Mostrándole Ya, la hilacha, weón. ¿qué le pongo a la Cecilia? Ponle eso, porque... Que una vieja preocupada por el Simse y Claro, la profesora se preocupa de pasar los contenidos y no habilidades. prioriza los contenidos por sobre las habilidades y actitudes, debido a que tiene Simpson en su curso. Oiga, vamos a terminar en 5 minutos, volvemos, ¿ya? Ya. Para que vayan terminando al menos lo de Cecilia. Ahí sí. Hola. Ya estamos todos de vuelta. Y entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a hacer una puesta en común en la cual van a tener que proyectar lo que escribieron, ¿sí? Y cada uno de los grupos se va a enfocar solamente en 2 profesores. ¿Ya? El ejercicio, el trabajo que vamos a hacer y la evaluación. ¿Quién está hablando? Ya, entonces vamos a comenzar con el grupo que era el 1, ¿sí? Donde estaba Alexandra, Alejandra y Pablo. ¿Ya? Entonces les voy a pedir, no sé quién estaba proyectando, no sé si era Alejandra, Alexandra o Pablo,
que proyecte, ¿ya? Y nos van a contar sobre Pedro y sobre Ernesto. Dale, dale. Vamos, vamos. ¿Puedes poner un poco más grande, Ale? Estamos con un ruido de fondo. ¿Qué rayos? Ahora sí. Qué miedo. Es la Dani. Sí, Dani, es apaga tu micrófono. Ya, ahora Ya. sí. Ya, vamos. Sobre Pedro. Ya, sobre Pedro, nosotros sentíamos que Pedro, él admite que le cuesta un poco la habilidad de modelar, Ya. pero igual la trabaja en sus alumnos, pero con problemas de un tipo, como quizás son los problemas que él maneja o que él conoce. Ok. Y además él sabe que es súper importante darles a los alumnos el tiempo de realizar el proceso de modelar, de buscar información, de discutir, de probar los modelos, de validarlos. Eso sentíamos con Pedro. Entonces, como que él trabaja esa habilidad y igual encuentra que es importante, pero admite que le cuesta. Ya. ¿Él en alguna parte menciona esto de que quiere hacer todo el trabajo de modelamiento? No sé. No, pero él pone que permite, o sea, dice que permite que los alumnos hagan ese proceso. Sí. ¿En qué momento dice eso? O sea, dice que deja que los alumnos aborden el problema de distintas formas, creo. Sí, en la parte que dice que ellos, cuando él propone el problema, dice que ellos podrían inicialmente abordar el tema como de razones proporcionales, pero que después podrían surgir nuevas respuestas alternativas, como dividirse la pieza en la mitad, o qué pasa si se divide, no sé, una cama tú, una cama yo, no sé, y surgen respuestas alternativas. Deja el problema un poquito más abierto de lo que podría esperarse. Ya, o sea, da espacio y respuesta alternativa. Sí. Ya. ¿Qué más? ¿Pero qué es lo que busca él? ¿Cuál es el propósito? Así se lo pueden decir en una frase. ¿Qué es lo que busca Pedro? Que discutan, que busquen alternativas, respuesta alternativa. Ya. Como que de esto podemos suponer que la habilidad de modelamiento es una habilidad que pueda, no sé, quizás englobar a las otras tres, y esta, la que más engloba, es como la habilidad de argumentar y comunicar, más que resolver problemas y representar. Ya, porque entonces según ustedes lo que hace él es que Pedro es que busquen respuesta alternativa y que discutan, ¿cierto? Claro. Sí. Ya. En el caso, ¿qué es lo que hace Ernesto, según ustedes? ¿Se puede mostrar un poco más Nosotros abajo? decimos que Para que veamos lo que escribieron de Ernesto. ya que Ernesto igual dice que la habilidad de modelar es importante, pero él como que le enseña a los alumnos todo el proceso específico de cómo se modela, y además cuando le entrega los ejercicios, los problemas, le da toda la información específica. Entonces los alumnos no tienen que buscar información, además le entrega una fórmula, los alumnos no tienen que realizar realmente el proceso de modelar. Ya. Porque él dice que tiene que entregarle toda la información a los alumnos para que los alumnos sepan cómo enfrentarse a los problemas, pero realmente le entrega todo, todo, todo. Ya, o sea, ustedes dicen que le está entregando todo al... Ya. Ok, pero ¿qué es lo que busca Ernesto? ¿Qué es lo que busca hacer Ernesto? Si lo pueden decir nuevamente en una frase, ya la idea es que
Tratemos de condensar en una frase. ¿Qué es lo que busca Ernesto? Pablo. Ernesto, a diferencia de Pedro, no busca tanto que argumenten y se comuniquen, sino que eh, busca que, a ver, no sabría cómo, lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Dilo así como de manera desordenada y arreglamos la idea. Él tiene como un enfoque más dirigido, pues él al principio como que no deja problemas tan abiertos, no permite que surjan respuestas alternativas, sino que orienta más a una única respuesta, por decirlo así. Ya, pero eso es la Igual manera pueden que haber... lo hace. ¿Qué es lo que busca? Es distinta la pregunta. ¿Sí? No se focalicen en lo que hace, sino más bien en lo que está buscando. Sí, ahí me pillo. No sabría responder con certeza. Alexandra o Alejandra. Y a ver, acá Daniela pidió la palabra. Dale, Daniela, a ver. Yo creo que, y él lo dice en alguna parte, que él como que lo que busca es que aprendan el contenido. Más que la habilidad, él usa la habilidad como fin para que los estudiantes logren el aprendizaje como del contenido matemático. Ya, que aprendan el contenido matemático. Ya. A ver, pasemos al grupo de ustedes, de hecho. ¿Sí? Puedes dejar de compartir, no sé quién estaba compartiendo, si es que era Alexandra. Puedes dejar de compartir y el grupo 3 de Daniela y Trini, y hay alguien que se me fue. La Saray, que estaba con problemas con su internet. Ya, a ver, entonces ustedes nuevamente, a ver, complementen un poco lo que dijeron de Ernesto, ¿sí? Y también que comenten lo de, a ver, si acaso tienen alguna visión alternativa de lo que hace Pedro, ¿sí? Y de ahí que complementen lo de Ernesto. Sí, nosotros en Pedro pusimos que su enfoque es resolver problemas más pequeños y guiados para que los alumnos se familiaricen con la habilidad de modelamiento. Ya, pero nuevamente, eso es el foco en cómo lo hacen. Pero ¿qué es lo que tratan de hacer? ¿Qué es lo que trata de hacer Pedro? ¿Qué es lo que buscan? Es como, él se propuso cambiarle la idea de que los problemas tenían como una única forma de ser solucionados. Ese es como su propósito. Cambiar la Porque idea los de... estudiantes creían, perdón, los estudiantes tenían la creencia de que los problemas siempre tenían una única respuesta. Entonces él se propuso cambiar esa idea a través de problemas en contexto que puedan tener más de un enfoque de solución. Ya, ok. Y ahí está más claro. Y respecto a Ernesto, ya dijeron que era que aprendan el contenido, ¿no es cierto? Que los estudiantes aprendan el contenido. ¿Esa es la idea central de lo que hace Ernesto? Es que, sí, pues su enfoque, porque su enfoque él decía que era guiar a los estudiantes a aplicar los conocimientos que van adquiriendo, más que la habilidad como de modelar, él lo que quiere es que aprendan el contenido, porque él, su fin es ir logrando los objetivos curriculares que se van planteando, y que dentro de eso él se vale de modelos que ya están preestablecidos, más que la creación de modelos o de que los estudiantes tengan como la capacidad de generar sus propios modelos. Ya. El tema es utilizar lo que ya está para poder lograr los objetivos curriculares. Ya, o de utilizar lo que ya está. Ya, ok. ¿Pueden decir algo respecto a Cecilia? Sí. Cecilia utiliza problemas más abiertos, donde los estudiantes transitan por todo el ciclo de modelamiento, no solo usando modelos, sino que también construyéndolos. Ya. Y ella trata de abordar problemas que permitan que los estudiantes trabajen los contenidos que están viendo debido al poco tiempo que tiene. Y su propósito al usar problemas de modelamiento es aumentar el interés y la motivación para aprender matemáticas. Ya, aumentar interés y motivación. Sí.
Ya, respecto al problema que utiliza Cecilia, ¿en qué sentido les parece que aumenta el interés y la motivación? Porque tiene como porque por el ciclo en el que ella trabaja, tiene como relación como que los estudiantes ya tienen su primer celular, entonces como que lo pueden llevar a algo súper práctico para ellos, y de hecho ella lo menciona, que también como que ahí de repente se pierde un poco el sentido de de la actividad que ella tiene propuesta, y que los estudiantes lo utilizan más como para poder probar y experimentar, lo que claro, por una parte podría estar mal, porque uno dice, pucha, yo tenía esta actividad para que los chiquillos modelaran y no sé qué, pero por otra parte les permite a los estudiantes también decir, oye, la matemática no solo me sirve para sumar, restar y calcular cuestiones como ajenas a mí, sino que mira, lo puedo aplicar en algo tan importante como mi plan de celular y poder optimizar cosas y ver cómo gasto y qué me conviene más o no. Ya, o sea, en ese sentido sería el tema del aumento del interés, ¿sí? Y la motivación, sería Claro. el más cercano a los estudiantes, ¿cierto? Ya, a Sí. ver, pasemos el equipo al 1, ¿sí? Que donde están las dos Javieras, Paula e Isaías. Javiera Lizana o Paula o Javiera Galvez. ¿Quién va a presentar acá? Isaías, ya, a ver. Entonces, ustedes focalícense en Cecilia y Isabel. No sé si quieren complementar lo que dijo Daniela respecto a Cecilia. ¿Qué es lo que busca Cecilia? Isaías. No sé quién va a hablar. No te estamos escuchando, Isaías, porque estás en silencio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Ya. En la parte de Cecilia, nosotros encontramos que lo más importante que ella utilizaba en el fondo era mostrarle a los estudiantes problemas que fueran como más cercanos a ellos, Ya, de forma que los pudieran como entender y tal vez encontrarle como significado a lo que estaban haciendo. ya. ¿Qué más? Y según lo que tenemos como acá abajo, a pesar de que ese era como su propósito al momento de trabajar el modelamiento, en sí encontraba que era muy complejo o se le dificultaba mucho encontrar problemas que fueran como más en contextos más cotidianos. Ya. Que va a ser siempre una dificultad, ¿no es cierto? Tratar de encontrar buenos problemas. Es difícil. Claro. ¿Ya? ¿Algo más de Además que, por ejemplo, sí, que por ejemplo ella encontraba que muchas veces tenía un problema de modelamiento, pero a los chiquillos les costaba encontrar la forma de modelar ese problema y buscaban la solución como por otro lado. Por ejemplo, cuando hablaba del tema del teléfono, Ya. de los gigas, en vez de ellos buscar cómo modelar ese problema, se iban directo al celular a buscar la cantidad de gigas que habían consumido, creo que era lo Ya. que buscaban los chiquillos. Ok. Entonces, a ver, parafraseando un poco lo que dicen ustedes, entonces para ustedes como que Cecilia lo que hacía era encontrar el significado a través de problemas cercanos o cotidianos, más o menos, ¿no? Eso es lo que, Claro. sí, digamos, complementando lo que ya habían dicho en el equipo 3. Ya. Y respecto a Isabel. Bueno, primero lo que nosotros pensamos de Isabel es que ella considera el modelamiento como una de las habilidades que tenía más falencia en la enseñanza. Ya. Y que por sobre eso ella consideraba que el modelamiento era como una de las, no sé si más importantes, pero en sí desarrollar la habilidad de modelamiento de buena forma permitía complementar el desarrollo de las otras habilidades del currículum. Entonces era como muy importante que los chiquillos de verdad supieran modelar muy bien. Ya. O sea, ustedes dicen que era complementar las otras competencias o las otras Claro. habilidades, ¿no? Ya. ¿Algo más que quieran decir de Cecilia? Perdón, de Isabel. ¿Qué es lo que busca Isabel? ¿Puedes describir en pocas palabras? Que, bueno, fuera del fondo potenciar la habilidad de modelar,
que los profes establecieran como en grupo, por así decirlo, una estrategia de trabajo en conjunto para trabajar la habilidad. Ya. Modelar y una estrategia conjunta. Ya. Ok, ya, gracias Isaías. Vamos con el equipo, el grupo 2, que es el de Claudia con Enoch y María Paz. ¿Ya? A ver, entonces, focalicémonos en Isabel. ¿Ya? Según ustedes, ¿qué es lo que busca Isabel? Según nosotros, el propósito que persigue Isabel, como dice ahí, que sus alumnos desarrollen habilidades y actitudes al momento de trabajar problemas de modelamiento, y por esta razón los problemas propuestos no necesariamente deben abordar contenidos del curso, sino que los estudiantes sean capaces de usar lo que han visto en clase y así construir modelos matemáticos. Y eso lo sacamos porque la profe dice que le comenta a sus colegas que para ella es importante que los estudiantes sean capaces no solo de usar, sino también de construir modelos matemáticos. Y hay otra parte en el texto que dice que Isabel argumenta que no solo deben trabajar contenido en las clases, sino que también deben desarrollar habilidades y actitudes. Ya, ok. Ella dice que tienen que desarrollar habilidades, ese es como lo que ella persigue, ¿no es cierto? Ya, ¿algo más que quieran complementar respecto a los otros profesores, a los de al Pedro, Ernesto y Cecilia, que no hayan dicho quizás los otros equipos? Creo que lo dijeron todos los demás. ¿Sí? Ya, a ver, entonces, vamos, deja de compartir, así puedo compartir yo. ¿Sí? Y vamos a volver a hacer una discusión general. Entonces, denme un segundo ahí. Ya. A ver, denme un segundo. Ahí. Ya. A ver, entonces anoté algunas cosas de las que ustedes dijeron. Ya mi letra es pésima, así que se lo voy a tener que leer. Ya dijeron que Pedro algo que trataba de hacer era que los estudiantes buscaran respuestas alternativas y también que discutieran. ¿Sí? Y por otro lado también de que cambiaran la idea de que tienen una única respuesta, los problemas matemáticos. ¿Sí? En el caso de Ernesto se dijo que lo que él buscaba era que aprendan el contenido y utilizar lo que ya estaba, lo que que ya conocían los estudiantes. ¿Ya? En el caso de Cecilia, estoy grabando, no sé si estoy grabando. En el caso de Cecilia, lo que decían era que, bueno, también que trabajen los contenidos, pero aumentar el interés y la motivación de sus estudiantes, ¿sí? En particular que encontraran significado a través de problemas que fueran cercanos o cotidianos, ¿ya? Eso más o menos lo que dijeron respecto a Cecilia. Y en el caso de Isabel, ¿ya? Que Isabel lo que buscaba era que complementar las otras habilidades, potenciar la habilidad de modelar, esto también, esta idea de desarrollar una estrategia en conjunto, ya que eso era más bien tiene que ver como con el propósito más general, sino lo que ella buscaba en las clases. Y también el hecho de que desarrollen habilidades y actitudes y que construyan modelos los estudiantes. Ya eso fue más o menos lo que ustedes dijeron. ¿Ya? Está todo bien, yo creo, más o menos como que ya tenemos claro de que hay distintos, si se ven, aparecen como distintos propósitos, ¿sí? O razones que les motivan a ellos a incorporar el modelamiento. ¿Ya? Ok, yo para sintetizar esto les voy a como comentar respecto a como menos lo que dice la literatura, ¿sí? Y la literatura, y esta es una buena caracterización que me gusta a mí, ¿sí? Hablan de que hay distintas justificaciones o razones que hacen de que un profesor pueda incorporar las actividades de modelamiento con el foco en la formación de los estudiantes, ¿ya? ¿Sí? Por un lado, hay unas razones que son pragmáticas, ¿sí? Que lo que tratan de buscar es el foco tiene que ver con que los estudiantes sean capaces de aplicar la matemática y modelar con matemáticas, ¿sí? O sea, construir modelos o aplicar modelos para comprender y dominar situaciones del mundo real, ¿ya?
En este caso, el profesor que en cierta medida como que representa esta visión, esta razón, ¿sí? Es Ernesto, ¿no es cierto? Ernesto lo que quería era que los estudiantes aplicaran como los contenidos que ya habían visto, ¿sí? Para resolver problemas del mundo real, ¿ya? Por otro lado, tenemos una visión que es más formativa, ¿sí? Una razón que es más formativa que tiene que ver con el desarrollar competencias matemáticas y también generales a través de actividades de modelamiento, ¿sí? Que esto incluye también el desarrollar la habilidad de modelar, ¿ya? Pero por supuesto también puede significar desarrollar habilidades que tienen que ver con argumentar, con trabajar en equipo, etc., ¿ya? Entonces tenemos esta razón que es formativa, y en cierta medida quien representa esto es Isabel, ¿sí? Porque Isabel tiene esta visión más global de que lo que quiere en realidad es desarrollar como competencias generales, ¿ya? También existe lo que es una visión o una razón que se llama como cultural, ¿ya? ¿Cuál es esta? Es que las actividades de modelamiento también pueden contribuir a que los estudiantes amplíen su visión de la matemática, ¿ya? Y también cómo esta matemática se conecta con el mundo real, ¿ya? O sea, se refiere a cómo la matemática es parte de la cultura, ¿sí? Y cómo aporta la cultura de los estudiantes, ¿ya? Y eso es súper importante, que tiene que ver con esta idea de que la matemática, digamos, no solamente es una ciencia que está desligada del resto de las cosas, sino que también puede estar muy conectada, ¿ya? Y en cierta medida, Pedro representa en parte esta visión, ¿no es cierto? Que es lo que quiere es que los estudiantes amplíen su visión de la matemática, dándose cuenta de que no todos los problemas tienen más de una solución, ¿ya? O sea, Pedro en cierta medida representa esta visión, no completamente, ¿ya? Pero está ligado con eso, ¿sí? Y también tenemos una visión que es psicológica, ¿ya? Algunas razones que son más psicológicas, que tienen que ver con aspectos que relacionados con aumentar el interés y también la motivación en las matemáticas, ¿sí? Y también ayudarlo a comprender mejor el contenido matemático, ¿sí? Pero a través de la psicología, ¿sí? O sea, si logramos que los estudiantes se interesen más, sean motivados más a hacer mejor matemáticas, ¿sí? Eso les va a ayudar a comprender mejor el contenido. Y en ese sentido, las actividades de modelamiento pueden ser de harta utilidad, ¿ya? Y en este caso Cecilia representa eso, ¿no es cierto? Porque Cecilia, de hecho, manifiesta directamente que quiere que los estudiantes aprendan a contenido, pero a través de actividades que logran aumentar el interés y la motivación de los estudiantes, a través del uso de contextos que son cercanos a ellos, ¿sí? ¿Alguna pregunta respecto a esto? Antes de moverme, ¿sí? Entonces la idea era como un poco que nos diéramos cuenta de que hay distintas razones que motivan incorporar actividades de modelamiento en el aula, ¿sí? Y si se fijan, estas razones tienen que ver con distintos aspectos de lo que uno quiere lograr con la formación de los estudiantes. ¿No? ¿Nadie quiere comentar nada? Ya. Entonces, ¿está todo esto claro, no? ¿Sí? Ok, esto por supuesto es una categorización que no es, que digamos uno puede tener muchas más motivaciones, ¿ya? Esto es simplemente algunas de las cuales la literatura reporta, ¿ya? Que a mí me hace harto sentido. Por eso las quería mostrar. Ahora, si se fijan, estas razones tienen varios aspectos, ¿sí? Por un lado, la visión que es pragmática, ¿sí? Que es la que representaba Ernesto, ¿sí? Esta cosa de aplicar la matemática, ¿sí? A situaciones reales. El foco lo tiene desde moverse desde la matemática al mundo real, ¿ya? Entonces, en cierta medida trata de responder esta pregunta de cómo las matemáticas aportan al mundo real, ¿sí? Esta pregunta de acá, ¿ya? Es decir, cómo desde la matemática yo logro generar aplicaciones o soluciones a temas que tienen que ver con el mundo real, ¿ya? O sea, el foco siempre es en esta dirección, ¿ya? Ahora, en el caso de la otra, esto digamos, no va a ser, no es exclusivo, ¿ya? A veces lo pragmático igual puede significar moverse al mundo real de la matemática, ¿ya? Pero en cierta medida el foco está en moverse de la matemática al mundo real, ¿ya? En el caso de las otras tres, ¿sí? De las otras tres razones, ¿sí? La formativa, la cultural y la psicológica, como que el foco tiene que ver en cómo el mundo real aporta las matemáticas, ¿sí?
¿Por qué? Porque lo formativo es que lo que a uno le interesa es que los estudiantes desarrollen competencias para poder utilizar la matemática, ¿sí? Pero en contexto, en situaciones, ¿ya? Y tiene que ver con todo el desarrollo de la competencia, de poder, de partida, construir un modelo, ¿sí? Que era lo que decía Isabel, es decir, partir desde el mundo real y llegar a las matemáticas, ¿ya? También el cultural, también tiene que ver con moverse desde el mundo real de la matemática, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos es que a través de situaciones del mundo real, los estudiantes amplíen su visión de las matemáticas, es decir, un aporte a las matemáticas, a la visión de los estudiantes de las matemáticas, ¿ya? Y en el caso de la psicológica, exactamente lo mismo, ¿sí? Es decir, estas situaciones en contexto del mundo real ayudan a que los estudiantes se motiven y aumenten el interés en las matemáticas, ¿ya? Entonces esas tres se relacionan con esta pregunta de cómo el mundo real aporta al de las matemáticas, ¿ya? Y como se fijan, siempre nos vamos a estar moviendo entre el mundo real y la matemática, porque a fin de cuentas es el foco de trabajar modelamiento y aplicación, ¿ya? Ok. Les voy a hacer una pregunta abierta, ¿ya? Que tiene que ver con qué propósito se incorporan las actividades de modelamiento en la enseñanza, ¿sí? ¿Ya? Y como ya hemos visto, tenemos varias razones desde el foco de lograr como, ¿cómo decirlo? Como competencia, ¿sí? Como para la formación de los estudiantes, ¿ya? Pero ahora miremos desde el punto de vista del profesor, ¿ya? ¿Qué propósitos puede tener el profesor, ¿sí? Para incorporar actividades de modelamiento en la enseñanza? Y ustedes mencionaron harto, ¿ya? Mencionaron, por ejemplo, el tema de que algunos de los profesores tenían la idea de aprovechar las actividades como de modelamiento para enseñar como contenido, ¿sí? Entonces, en ese sentido estamos viendo el hecho de que se está utilizando las actividades de modelamiento como un medio para poder enseñar contenido, ¿ya? En el caso de Isabel, por ejemplo, ¿sí? Y también incluso el caso de Pedro en cierta medida, ¿ya? Lo que ellos están buscando es el desarrollo como de competencia, ¿sí? Y también que los estudiantes cambien ciertas como creencias que tienen respecto a las matemáticas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, perdón, en el caso de Pedro tiene que ver más bien como con un medio, para que los estudiantes cambien su perspectiva de la matemática. Pero en el caso particular de Isabel, ¿sí? En el caso de Isabel lo que ella quiere es que los estudiantes desarrollen la competencia de modelar, ¿ya? Así que en el caso de ella estamos pensando que es un fin. Ella lo está viendo como si fuese un fin, ¿ya? Y eso tiene que ver como con lo que mencionaba ahora, de que cuando uno trabaja el modelamiento, uno lo puede ver como un medio para algo o bien como un fin, ¿ya? En el caso de lo que es un medio, ¿ya? Lo que se busca es que las aplicaciones del modelamiento, las aplicaciones y el modelamiento para el aprendizaje de la matemática, y acá es importante, ¿sí? Ese para, ¿ya? Es decir, lo que estamos tratando es que vamos a utilizar aplicación y modelamiento para el aprendizaje de la matemática, ¿sí? Y esto se focaliza en formas reales o potenciales, ¿ya? En que la aplicación y el modelamiento pueden ser como un vehículo, como un medio, ¿sí? Para facilitar y apoyar el aprendizaje de los contenidos, ¿ya? Y eso también es importante. Es decir, cuando estamos pensando en el modelamiento como un medio, lo que estamos tratando en cierta medida de facilitar y apoyar el aprendizaje de contenido, ¿ya? Que ojo, esos contenidos no necesariamente tienen que ser, no pensemos solamente como los contenidos como duros, ¿sí? Como los que aparecen en los ejes, sino también pueden ser actitudes, ¿ya? ¿Okay? No tiene por qué ser necesariamente los contenidos matemáticos, también pueden ser otros, ¿sí? Ahora, cuando uno la mira, las matemáticas como el modelamiento como un fin, ¿sí? Lo que uno busca es que las matemáticas sean aplicadas y que también uno pueda trabajar el modelamiento en el mundo real, ¿ya? Es decir, en este caso, el foco tiene que ver con desarrollar la competencia, tanto de aplicar como de construir modelos, ¿ya? Para situaciones que están fuera de las matemáticas, ¿ya? ¿Ok? Entonces, en cierta medida ahí el foco es desarrollar esa competencia, ¿ya? Ok, entonces,
Ya, aquí me voy a saltar porque tenemos poco tiempo, ¿sí? Entonces, en el caso de los docentes del caso buscan incorporar actividades de modelamiento como un medio, como un fin. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguien que pueda como comentar? ¿Qué profesores lo ven como un medio, como un fin? Yo comenté algunas cosas ya. A ver, Javiera Lizana, dado que nadie se ofreció. Vamos, Javiera. Ay, no sé, profe. A ver, dime al menos un profesor que que tengas claro de que es como que está viendo el modelamiento como un medio. Profe, O sea, yo lo veo como con Isabel, creo que se llamaba. ¿Ya? Esa profe cree que a través del modelamiento se puede desarrollar muchas competencias, habilidades, y no solamente en el área de la matemática, sino de manera más general, de manera transversal. ¿Ya? Y ella lo estaría viendo como un medio, como un fin. Yo consideraría eso como un medio, porque Ya. a través de esta actividad sería el medio pues, para conseguir algo. Ya. Ok. ¿Algún otro profesor que quieras como comentar? ¿No? ¿No? Ya alguien había como comentado, no sé si era Isaías o Pablo. sí, profe, era yo, pero para pedirle si podía colocar por un momento la diapositiva anterior. Es que tengo duda entre medio y fin. ¿Eso? Sí, sí, un segundo. Ya, profe, ahí sí, muchas gracias. Ya. A ver, aprovechando que ya estás ahí conversando, Isaías. ¿Alguno de los profesores te hace más sentido de que ve el modelamiento como un medio, como un fin? Eh, A ver, en el caso pucha, no de... estoy ¿Ya? Dale. no estoy tan seguro, tan seguro, pero yo diría que Cecilia ¿Ya? también está utilizando el modelamiento como un medio, o pretende Para utilizarlo como un medio, un medio para qué. porque ella lo veía como un medio de potenciar otras habilidades ¿Mm? y lo otro que decía, sí, ella hablaba de potencial y lo utilizaba como medio para hacer que los profes o querer que los profes trabajen en equipo. Ya, ok. Ya, perfecto. ¿Alguien más que quiera como comentar algo respecto, por ejemplo, a lo que le pasa a Pedro y también a Ernesto? ¿Sí? ¿Pablo? Sí, yo creo que igual está un poquito claro que el profe Ernesto, que es como, que lo pintan ahí también como más viejito, más a la antigua, y bien contenidista en el sentido. Entonces, yo creo que lo utiliza más como un fin, el profe Ernesto. Pero tengo la duda con el profe Pedro, porque podría encasillarse en los dos propósitos. Por un lado, lo utiliza como un medio, Ya. en un sentido que él busca como fomentar la argumentación, la discusión, problemas abiertos, no una única solución, sino que como Ya. herramienta para desarrollar otras habilidades, otros contenidos quizás. Pero por otro lado también, no sé, en el ejemplo busca una solución concreta, que es como cuánto se va a demorar en hacer la cama, o sea, en ordenar la pieza los dos. Ya. Y también puede ser un fin, no sé en verdad por dónde irme. Ya. A ver, comentando un poco lo que ustedes dijeron. ¿Ya? En el caso de Isabel, ella, si bien efectivamente trata de que a través del modelamiento se desarrollen otras competencias, que uno lo puede pensar por el medio, ella también quiere que los estudiantes aprendan a construir modelos, ¿sí? O sea, que aprendan la habilidad de modelar. Entonces, en ese sentido, yo al menos la
calificaría que está acá al medio, ¿sí? Porque en algún aspecto ella lo posee como un medio, pero también como un fin, ¿ya? En el caso de Pedro, ¿sí? En el caso de Pedro, como que él manifestó como claramente que lo que él quería a través de la actividad era que los estudiantes como que cambiaran un poco su visión, ¿sí? De las matemáticas, ¿ya? Que ampliaran esta visión de que los problemas siempre tenían una única solución. Entonces él, en cierta medida, está utilizando este problema más cercano a lo que es un medio, ¿sí? O sea, tiene un medio para, ¿ya? En el caso de Cecilia, ¿ya? En el caso de Cecilia, ella también lo trabaja como un medio, ¿sí? Como un medio para que los estudiantes desarrollen la motivación y el interés, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, yo también creo que acá ella está más cercana a lo que un medio, efectivamente lo que dicen, ¿ya? Ahora, en el Profe, caso... ¿Sí? disculpe, es que me equivoqué. Delante de lo que dije era sobre Isabel. Me acabo de dar cuenta que me confundí de nombre. ¿Ya? ¿Y qué Eso, es lo que quería solo decir eso. entonces sobre Isabel? Que no me acuerdo Es exactamente que lo lo que... que, claro, yo hablé de Cecilia, pero en realidad lo que dije de Cecilia me refería a Isabel, pero no había me confundí en los nombres. Entonces tú considerabas a Isabel que es como un medio, ¿no? Que lo veía como Sí, un medio. ¿Ya? claro. Ok. Entonces ustedes consideran que Isabel también es como un medio. ¿Ya? En el caso de Ernesto, yo fíjense que me llama la atención que lo vean como un fin. ¿Sí? Porque en cierta medida cuando hablamos de un fin, tiene que ver como con desarrollar la competencia de aplicar modelo y construir modelos, ¿ya? Entonces, en ese sentido, sí, efectivamente, para que ellos apliquen modelos, lo está viendo como un fin, ¿ya? Pero por otro lado, también lo ve como un medio, porque él quiere que también desarrollen aprendizaje de los contenidos, ¿ya? ¿Ok? Entonces, Ernesto también está por acá, ¿sí? Y yo diría que Isabel es la que está más cercana a también verlo como un fin, ¿sí? ¿Ok? Entonces, si se fijan, Sí, profe. como que esta dualidad de medio-fin, ¿ya? No es 100% clara, ¿sí? Nunca va a ser una cosa tan tajante, ¿ya? ¿Por qué? Porque están relacionadas estas dos cosas, ¿sí? Cuando yo veo el modelamiento como un medio, ¿sí? Para introducir, por ejemplo, contenido en matemático, va a resultar conveniente utilizar contextos del mundo real, ¿sí? ¿Ok? Entonces, como que ahí estoy viendo como el tema de que el medio, es decir, tratar de introducir contenido matemático, me va a permitir utilizar contextos del mundo real y por lo tanto desarrollar competencias de modelamiento. Entonces también se relaciona con esto de desarrollar el fin. Y en el caso del fin, ¿sí? O sea, cuando buscamos resolver problemas genuinos de modelamiento o problemas del contexto real, puede emerger la necesidad de aprender nuevos contenidos matemáticos, ¿sí? Entonces, si bien tengo el propósito de que desarrollar la competencia, también voy a necesitar quizá trabajar algunos contenidos matemáticos que van a ser necesarios, ¿ya? O que pueden surgir, ¿ya? Entonces, creo que con eso vamos a terminar, porque mañana voy a presentar el resto, ¿sí? Entonces, algunas de las cosas que vimos hoy día, me dan un par de minutos, ¿sí? Es que vimos varias razones para incluir en la actividad de modelamiento, ¿sí? Que tienen que ver con la formación de los estudiantes. Vimos estas relaciones que eran pragmáticas, formativas, culturales o psicológicas, que ustedes de hecho detectaron a través del caso. Y también que la actividad de modelamiento, ya cuando los pienso en términos de la enseñanza, lo podemos pensar que pueden ser un medio y un fin, ¿ya? Y típicamente cuando hablemos de un medio nos vamos a estar refiriendo más bien, si bien uno puede pensar en un medio para hacer muchas cosas, vamos a tratar de pensar el medio es como la idea es aprovechar la actividad de modelamiento para introducir o trabajar contenido, ¿sí? En cambio, cuando veamos un fin, es que el propósito principal tiene que ver con el desarrollo de la habilidad de modelar u otras competencias que sirven para el modelamiento, como el trabajo en equipo, como la argumentación, etc. ¿Ya? Así que, nada, por eso les quería como, comentar respecto a hoy día. Dado que ya nos vamos a empezar a focalizar más en el tema de enseñanza, creo que es importante tener claro cuáles son las motivaciones. ¿Ya? Y mañana vamos a continuar con este tema. Eso. No sé si tienen algún comentario, pregunta, algo que quieran como agregar. ¿Ya?
Respecto a la ayudantía, ya yo sé que en general están asistiendo poco a la ayudantía, pero Darío está muy... A ver, hay un problema que nosotros habíamos planificado con Darío, ¿sí? Que en teoría lo íbamos a trabajar en la clase, pero no, por temas de tiempo nomás no alcanzamos. Entonces, un problema que yo creo que es muy interesante que lo puedan trabajar, ¿ya? Porque les va a aportar otras cosas. Entonces, la propuesta es que en la ayudantía de ahora y en las próximas semanas se va a trabajar en ese problema, ¿ya? Así que les sugiero encarecidamente que participen de la ayudantía porque les va a ayudar un montón. Van a ver otro tipo de problema que es bien distinto a lo que hemos hecho en los 3 problemas que ya hemos visto, ¿sí? Así que les pido por favor que participen y además que es un problema que tiene que ver como con los temas que trabaja Darío, entonces él también les va a ayudar un montón, ¿sí? Eso. Ya, no sé si tienen alguna pregunta, comentario, ¿no? Los informes los he estado mirando, pero todavía no me puedo sentar a revisarlos, ya. Voy a tratar de hacerlo lo antes posible, pero estoy colapsado de pega. ¿No? ¿Ningún comentario? Yo tengo un comentario. Dale, Daniela. Daniela. Sí, es que a mí, por lo menos, este tipo de clases como la de hoy día, como que para mí las encuentro como más ricas en el sentido que siento que como que este tema de discutir cosas como desde el aula, desde la perspectiva de lo que pasa como de la labor docente, para mí son mucho más enriquecedoras, así que yo por lo menos la clase hoy día me gustó bastante. Ya, pues qué bueno. Vamos a tratar de hacer eso, ¿sí? Ya. Vamos a tratar de pensar un poco más lo que pasa en el aula, ¿ya? Ahora, tengo que ser claro con eso. Si yo tengo poca experiencia trabajando con estudiantes, he trabajado haciendo actividades de modelamiento con estudiantes, pero no en una sala de clase, ¿sí? Porque de hecho mi formación no es de profesor, ¿no? Así que voy a ser claro con eso. Pero uno no solamente aprende de la propia experiencia, ¿sí? Uno aprende también de hacer trabajos con otro tipo de individuos. O sea, yo he hecho un montón de trabajos con profesores, entonces igual les aprendo un poco, y los procesos generalmente son medios parecidos a lo que uno podría esperar con los estudiantes a distinto nivel. Y lo otro también es el tema de que uno puede aprender harto también leyendo de lo que se sabe, ¿sí? Particularmente en el tema de modelamiento, que es algo que es relativamente nuevo en el contexto chileno, y este curso, el primer curso de modelamiento que existe en el país para profesores, necesariamente vamos a tener que aprovechar lo que se sabe, lo que se ha hecho en otros lugares, ¿ya? Entonces yo igual hago harto trabajo de revisión de la literatura para poder digerírsela a ustedes, ¿sí? Eso. Pero no, gracias Daniela, me parece súper importante el comentario y qué bueno que les haya gustado la actividad. Eso, no sé si alguien más quiere decir algo, si no cerramos, que ya estamos 5 minutos pasados. ¿No? Ya, y a mí me importa harto que ustedes me hagan ese tipo de comentarios como de Daniela, no solamente cuando están y cuando les parece bien lo que hacemos, sino también incluso cuando no les parece bien, ya, como tener un poco de retroalimentación. ¿Sí? Así que, nada, le agradecería que me pudiesen de repente como comentar cosas de lo que les parece, ¿ya? Ya, pues lo dejamos hasta acá entonces. Sí, mañana continuamos a las 12 en el mismo canal. Vale, profe. Dale. Chao Flavio, que estés bien. Ya, chao, que estén bien ustedes igual. Me pueden tutear por si acaso, ¿no?